Bienvenidos a la serie Verdades Divinas, impartido por el hermano Marco Antonio Correa Crespo. A continuación el tema: solo un enemigo en común. Te invito a que abras la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Es interesante porque estamos tan sumergidos en las actividades de este mundo que nos olvidamos que hay un conflicto cósmico. Tú te preguntarás, ¿por qué a veces de la nada una persona te agarra odio? ¿Por qué hay muchos conflictos por envidias? ¿Por qué el ser humano se despedaza? Se quiere matar, uno quiere pasar sobre otro. Ahí en tu trabajo te preguntarás, ¿por qué de la nada una persona un día te agarró envidia? Tú no le hiciste nada. ¿Por qué la gente te critica sin haberle hecho nada? Esa vecina, ese vecino que te tira la basura. Ese amigo que te quiere inducir a robar, que te quiere inducir a tomar drogas. Esa mujer o ese hombre que te quiere quitar a tu pareja. Ese familiar que de pronto, de los pequeños detalles de la vida, surgen grandes problemas y te envuelven en problemas. Ese problema que hoy tienes con otras personas, ¿por qué surgen? Pedro viene y habla claramente. Y Pedro está dando una buena definición de los conflictos en esta tierra. Él dice que tenemos un enemigo. Y tú que me estás escuchando debes de saber, tienes un enemigo. Y ese enemigo se llama diablo, Satanás. Y anda como león rugiente, buscándote ¿a quién? A ti. O sea, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que hay un enemigo, que atrás de ese amigo que te quiere hacer mal, que atrás de esa persona que te quiere quitar a tu pareja, atrás de esa persona que te odia, te envidia, te critica sin razón alguna, está el verdadero enemigo. Está Satanás, el autor de todos los grandes males y problemas de este mundo. Ese es al que debemos de ver. Pero está diciendo, quitemos la mirada, porque te voy a decir una cosa. Tú puedes acabar con el ser humano, con ese amigo que te hace mal. Lo acabas. Pero no has acabado el problema, porque solamente Satanás se va a reír de ti. Si matas a aquella persona, tú vas a ir a parar a la cárcel. Si te empiezas a hacerle caso a aquella persona que te critica y caes en sus redes, te va a llegar a desquiciar y vas a hacer cosas que te van a perjudicar a ti, van a acabar con tu vida, que es lo que Satanás quiere. O sea, el gran truco y la gran ventaja de Satanás es que no lo vemos. Por eso Adán y Eva cayeron. Porque Adán y Eva nunca vieron a Satanás, vieron a una serpiente, y en aquel tiempo la serpiente era hermosa. Satanás sabe en dónde se esconde, cómo te va a llegar. Satanás sabe de qué pies cojeas y ahí te va a agarrar, por ahí te va a llevar. Satanás sabe que si tú eres muy bipolar, si tú eres muy impulsivo, te va a poner personas que te van a criticar, que te van a estar provocando para que tú caigas. Si Satanás sabe que tú eres débil en tus emociones, vas a caer en relaciones inseguras, en relaciones falsas. Satanás sabe todo de ti. Satanás te estudia.
Ahora, tienes que entender esto porque para que tú puedas vencer a Satanás, el verdadero enemigo, o sea, porque Pedro lo que nos está diciendo, necesitamos tener la visión de quién es nuestro verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo, tu verdadero enemigo en esta tierra se llama Satanás. Las demás personas son solamente usadas por él. ¿Sí? Porque ya te vuelvo a repetir, tú puedes acabar con todos los seres humanos, pero el problema no está resuelto. Satanás sigue vivo y ese es tu rival. Y para que tú lo puedas vencer, tienes que entender cómo te vence él. En una ocasión, escuchaba yo en las noticias, una noticia venía del sur del estado de Veracruz, en México, y era un partido de fútbol, y uno de los dueños de un equipo, era la gran final, se estaba jugando la gran final, y el árbitro le pitó un penal a un equipo, y se enojó mucho el dueño de ese equipo, porque él decía que no era penal. Y este señor estaba alcoholizado. Pero este señor, aparte de estar alcoholizado, traía un arma. Y pitó el penal, el árbitro. Y meten el gol. Y termina el partido y gana el otro equipo. Y pierde su equipo de este señor. El árbitro agarró y se fue, empezaron a pelear y el señor lo siguió. Lo siguió hasta que lo mató. ¿Sabes que la vida de este hombre se le complicó por un partido de fútbol? Los locutores de radio decían, ¿pero qué le pasó a este hombre? Estaba loco, ¿qué pasó? Un partido de fútbol se arruinó toda su vida porque o anda huyendo o ya lo agarraron, pero el señor ya con su familia no creo que regrese, al menos que lo vayan a ver a la cárcel. Tú te preguntas, por cositas a veces peleamos. Ahora viene Pedro y te dice, tenemos un adversario que se llama Satanás, y ese no va a dejar que tú descanses hasta acabar contigo y los planes que Dios tiene contigo. ¿Sí? Recuerda esto, por favor, porque para que tú venzas a Satanás, tienes que saber cómo te vence él. Porque nosotros como seres humanos caemos fácil en las redes de Satanás. Somos impulsivos y luego cualquiera que nos provoca, vamos. Alguien te está provocando. Alguien te está haciendo la vida imposible. Alguien te está criticando injustamente. Alguien te quiere quitar tu plaza en tu trabajo. Estás y está luchando para que lo hagas. ¿Sabes qué? Aunque no lo entiendas hoy, el que está atrás de todo eso se llama Satanás. Ese es tu verdadero enemigo. Y la única forma de vencerlo es saber cómo nos vence él. Ahora, la pregunta que sale en estos momentos es cómo o a qué se allega Satanás, cómo nos vence Satanás, dónde lucha Satanás, cuál es el punto en donde Satanás nos ataca. Dice la palabra de Dios que si amamos nosotros a Dios tenemos que guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y sabes que a Satanás no le gusta guardar los mandamientos de Dios? En Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 17, ahí se describe Satanás. Satanás o Lucifer, lucero, lleno de luz, tenía un puesto privilegiado en el reino de los cielos. Él era un querubín protector. De los dos querubines que protegían la presencia del Señor, Satanás era uno, o Lucifer era uno. Solo que en ese momento el problema de Lucifer
era que tenía todo, administraba gran parte del reino de los cielos, del Edén celestial. Satanás era hermoso, Satanás dirigía el coro celestial, Satanás tenía una posición envidiable allá en el reino de los cielos. ¿Qué más le podía hacer falta a Satanás? Pero eso fue su caída. Porque un día dice Ezequiel que se llenó tanto de orgullo, de que tenía privilegios. Y sabes que ese es el gran problema del ser humano. Más, más y más y más. No tenemos llenadera. Un día Satanás quiso ser más que Dios. Se vio de pronto que ya dirigía gran parte del reino de los cielos. Que tenía influencia, que tenía autoridad. Quería entrar a los concilios que hacía Dios, pero no se le permitía. Y un día Satanás se llenó de celos, dijo, orgullo, si yo puedo ser igual que Dios, y un día voy a llegar a ser más que el Altísimo. Y ese fue su derrumbe, fue su caída. Y empezó a hacer campaña ya en el reino de los cielos. Y como no se le permitió, empezó a decirle a los ángeles que Dios era injusto, que Dios no amaba a sus criaturas. Saben que muchos se preguntan hoy, ¿por qué Dios no acabó con Satanás y nos hubiéramos ahorrado siglos de tormentos? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás en aquel momento que estaba viendo que ya Satanás estaba influenciando a la tercera parte de los ángeles, que fue la que se trajo? ¿Por qué no lo hizo? Porque si Dios lo hubiera hecho, su reino de amor, su reino de libertad hubiera caído. Porque Satanás había vendido la idea a los ángeles que Dios no era un Dios de amor, que era un Dios autoritario, que su ley no se podía cumplir. Y mucha gente, muchos ángeles creyeron, la tercera parte de los ángeles creyeron que fueron las que se vinieron con él. ¿Sabes que Satanás, un arma que tiene Satanás contra el ser humano, es hacerle creer al ser humano que no tiene perdón, que Dios no lo ama, que Dios castiga, que Dios, su ley nos las pone como una carga? Pero no es así. No es así. Y Satanás empezó a no obedecer. Empezó a engañar. No mentirás. No hablarás no hablarás falso testimonio. Codició. Quiso ser más que el Altísimo. Satanás empezó a desobedecer los mandamientos de Dios. Quiero decirte que los 10 mandamientos ya existían porque son los mandamientos, son la base del orden universal. Y Satanás los empezó a desobedecer. Satanás no le gusta nada que tenga que ver con los mandamientos de Dios porque él empezó a desobedecer. Ahora, Satanás viene a la tierra y el propósito de Satanás es que desobedezcas a Dios. Por eso cuando vino a la tierra lo primero que hizo fue que el hombre desobedeciera y así entró el pecado. ¿Cuál es el truco de Satanás? Que tú desobedezcas la ley de Dios. Y aquí hay un tema muy importante, porque hoy te han vendido la idea de que los 10 mandamientos ya están abolidos, que los 10 mandamientos ya no existen, que los 10 mandamientos ya no sirven. Yo quiero que entiendas una cosa, mi hermano. Los 10 mandamientos nos salvan. No son tema de salvación. Porque quien te salva es Cristo Jesús con su sangre preciosa. Ahora, dice Pablo, que aunque no son de la salvación, los vamos a invalidar de ninguna manera. O sea, hay una función en los 10 mandamientos, no salvan. O sea, si tú los empiezas a guardar para salvarte, estás en un grave error. Pero los 10 mandamientos están vigentes. ¿Saben por qué? Porque los 10 mandamientos te protegen. ¿Cómo me protegen? Sí. Los 10 mandamientos son el camino, la guía, en medio de este mundo turbulento. Dime tú, ¿alguien puede vivir bien robando? Dices tú, sí. ¿Será? ¿Cómo puedes vivir robando, sentándote, esperando a ver a qué hora te van a agarrar?
Alguien puede vivir adulterando, fornicando. ¿Cómo va a acabar tu familia? ¿Cómo vive el que anda adulterando? Anda nervioso, no es feliz con su familia, divide a sus familias. Los adulterios, ¿cuántas familias han acabado? Codiciando. Puedes vivir codiciando, anhelando lo de otros, nunca vives feliz. Matando. Hay buenos resultados aquel que se dedica a matar. Vive escondido, temeroso, con miedo. Y un día lo agarran o lo matan a él también. ¿Te das cuenta por qué Satanás quiere que desobedezcas? Y Satanás primero te dice, esos mandamientos no se pueden cumplir. Y Satanás hace que desobedezca los 10 mandamientos. Y ya cuando desobedeciste los 10 mandamientos, y por desobediencia te vienen los problemas, por tu desobediencia, y ahí ya cambia Satanás y te dice, es que mira, es que es un Dios injusto, por eso te está castigando. Cuando Dios te dio sus mandamientos para que no cayeras en ese problema. En una ocasión yo le explicaba a los hermanos, mira, a una persona que tristemente le cayó VIH, ahí en la cama de un hospital, con VIH, si tú, antes de morir, entregas tu alma a Cristo Jesús y lo confiesas y confías en Él y mueres en Él, tú vas a ser salvo. Así con VIH, con SIDA. Pero hazte esta pregunta, ¿qué necesidad tenías llegar hasta ese momento? Cuando tu Dios te previno, no fornicarás, no adulterarás. Cuando tu Dios te había avisado con anticipación para que no cayeras allí. Sabes que me preguntan también sobre la comida del cerdo, porque en Levítico 11 se muestran muchos mandamientos sobre la comida. Y en una ocasión yo le explicaba, me tocó dar unas conferencias en frontera, Tabasco, México, y yo en unas visitaciones que hice, yo le explicaba a unas personas que me preguntaban, pero ¿qué tiene de malo el cerdo si es comida? Y además cuando oramos decimos que Dios bendiga todos los alimentos y los alimentos son limpiados por el Espíritu Santo. Yo les dije, eso es como si tú pones un cigarro o una cerveza y le dices, Señor, bendícela y ya, quítale lo malo a la cerveza y al cigarro. Quiero que me entiendas una cosa, cuando Dios escribió que el cerdo es malo, es porque va a causar daño a tu cuerpo. Una tía entendió, y era una tía que nos decía siempre, oye, que tu pastor te prohíbe del cerdo, del cerdo, del cerdo. ¿Y sabes cuándo entendió que el cerdo no se debía comer? Cuando un día le estaba matando de colesterol, por mucha grasa. Ahí entendió por qué el cerdo, y hoy ya no lo come. Ahí entendió por qué el cerdo no te tenía que comer. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para tu bien. Y los 10 mandamientos es para tu bien. Dios desea que tengas salud. Dios desea que tengas un futuro exitoso. Dios desea que te cases bien. Dios desea que no tengas malas enfermedades. Por eso te ha dejado sus reglas, sus mandamientos. Dios quería hacer de Israel una nación sana, porque ellos iban a llevar el mensaje. Imagínate tú llevando el mensaje todo enfermo. ¿Qué testimonio das? Por eso Dios te dice cómo te vas a alimentar. Por eso Dios te dice cómo vas a conducirte. Y ha dejado los 10 mandamientos. Y ahí es el punto donde Satanás ataca. Porque Satanás te dice, no, eso ya no existe, ya no sirve. Pero cuando caen las consecuencias por no desobedecer los 10 mandamientos, ahí Satanás se va. Un día Salomón, el gran secreto de Salomón. Salomón tuvo un imperio que no se iguala, ni lo van a igualar nunca. Obtuvo sabiduría. ¿Y sabes cuál fue el secreto? Que antes de morir David, su padre, le dijo que guardara siempre los mandamientos de Dios, que anduviera siempre en los preceptos de Dios, que no se despegara. ¿Sabes por qué? Porque David un día experimentó lo que es alejarse de los mandamientos de Dios y sufrió mucho. Y no quería que su hijo Salomón lo pasara.
Y le dijo, acuérdate de esto, no te alejes de los mandamientos de Dios. Siempre ponlos por obra para que prosperes y te vaya bien en tu reino. Y así lo hizo Salomón. Puso en su primera etapa, porque el reino de Salomón, o la historia de Salomón, se divide en dos etapas. La etapa de prosperidad, pero la etapa de la caída. Y cuando fue la etapa de prosperidad de Salomón, puso los mandamientos de Dios por obra. Respetaba los mandamientos de Dios. Pero un día Salomón se llenó de muchas mujeres. Empezó a alejarse de los mandamientos de Dios. Y estas mujeres lo alejaron de Dios. Y estas mujeres traían otros ídolos. Y dice la palabra de Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Y Salomón se fue tras esos dioses que estas mujeres le traían. Y les construyó templos a todos esos dioses. Se fue alejando Salomón, toda su sabiduría. Sabes que entre más lejos estés tú de obedecer a Dios y de obedecer sus mandamientos, más te degradas. No fue de un rato a otro, rápido, no, fue gradualmente. Mientras más se iba alejando, y así es como Satanás te empieza a alejar. Te empieza diciendo, peca aquí, peca allá, aléjate de aquí, esto no sirve, y te va alejando, y poco a poco, y te vas degradando, hasta llegas a perder hasta tu dignidad. Así te hace Salomón, así te hace Satanás. Y a Salomón lo fue alejando, pues estas mujeres poco a poco, hasta que llegó a la decadencia total Salomón. Sabes que en una ocasión Salomón escribió un libro que se llama Eclesiastés. Y ese libro de Eclesiastés muestra. Es un libro pesimista. Si tú lo escuchas, es un libro pesimista. De alguien que está pasando un gran problema, pero pesimista. ¿Sabes por qué? Porque ese libro Salomón lo escribió cuando estaba recibiendo las consecuencias de haberse alejado de la ley de Dios. Por eso tú vas a estudiar ese libro de Eclesiastés. Y es un libro pesimista. Pero es que Salomón lo escribió en el mero momento que estaba, como cuando a ti te vienen todos los males. Y cuando tú estás en todos los males estás feliz, ¿no? No. Cuando a ti te dan todos los males, te vienen todos los males, tú estás en ese momento frustrado. No sabes ni a quién echarle la culpa. Quisieras tener a Dios ahí enfrente que te explicara. Quisieras que odiar a todos. Quisieras buscar respuesta. Eso más te frustra, te enoja y estás irritado, estás impotente. En esos momentos Salomón escribió Eclesiastés. Pero hay algo interesante. Que al final de Eclesiastés, Salomón dice y termina el discurso pesimista de Eclesiastés, lo termina. Y esto es todo para el hombre. El último versículo de Eclesiastés dice que, y esto es todo del hombre, que guarde los mandamientos de Dios, porque esto es todo para el hombre. Salomón despierta. Salomón hace un análisis en su vida. Salomón dice, yo obedecí los mandamientos de Dios y me fue bien. Dios me cuidó. Pero me alejé de ahí y fue mi fracaso. Por eso yo llego a la conclusión de que todo lo que tiene que hacer el hombre es guardar los mandamientos de Dios. Todo lo que tú tienes que hacer para que Dios te cuide es guardar su palabra. La única forma en que Dios te cuida es guardando su palabra. ¿Por qué? Porque muchos creen de esta forma. Agárrense, Señor, antes de salir sale, Señor, bendice mi vida, cuídame. Y se van. Y andan en malos pasos. Andan robando, andan haciendo, andan en relaciones ilícitas. ¿Cómo Dios te cuida así? Si tú andas robando, aunque le pidas a Dios, te van a agarrar. Pero pida, Dios mío, hoy voy a robar, pero estoy haciendo unos negocios chuecos en mi trabajo, pero ¿y cómo dice la ley? No robarás. Y te van a agarrar aunque hayas orado. ¿Por qué? Porque estás lejos de los caminos de Dios, de los mandamientos. La forma en que Dios te cuida es guardando su palabra. Y cuando tú guardas su palabra, Dios te está cuidando. Porque no estás metido en los negocios chuecos. Dice, no robarás. ¿Te estás dando cuenta cómo opera todo esto? Pero Satanás viene y te induce
Satanás viene y te pica. Te dice, esa ley no sirve. Roba. Todos roban. Si todos roban, roba tú. Codicia. Adultera total. Tu mujer o tu esposo no se va a dar cuenta. Pero no te enseña los hogares destruidos. No te enseña las vidas en las cárceles. No te enseña las grandes enfermedades y cómo se muere una persona con VIH, que tiene SIDA en una cama de un hospital. Eso no te lo enseña. Eso no te dice Satanás. No te dice lo que el trago hace, lo que el cigarro te hace. No, eso no te lo dice. Eso no te lo enseña. Cómo la droga te destruye. Eso no te dice. Recuerda, amigo, tenemos solamente un adversario y se llama Satanás. Él quiere destruirte. Él destruyó casi la vida de Salomón. Destruyó la vida de Sansón. Sansón tenía un gran propósito. Y Satanás, a través de una mujer, un día lo engañó y casi perdió todo el propósito que Dios tenía con Sansón. Tienes un adversario y tu verdadero adversario es el diablo. No lo puedes ver porque se esconde. Ese es su móvil, esconderse. Pero recuerda, la forma en cómo él te ataca es a través de alejándote de Dios. Que no guardes su palabra y no guardes sus mandamientos. Los mandamientos que Dios te dio te guardan. Sí, son esos 10 mandamientos que son eternos y que estarán en el reino de los cielos. Yo te invito a que tú guardes los 10 mandamientos de Dios. Obedece los 10 mandamientos de Dios. Guarda su palabra y Él te va a cuidar. Búscame en Facebook como Marco Antonio Correa Crespo y que el Señor te bendiga.